Bueno, cualquier dictadura que se precie, especialmente las de izquierda, suele contar con un grupo violento que controla las calles y que actúan al margen de la oficialidad. Se les conoce como grupos paramilitares o parapoliciales. El ejemplo más claro sería lo que se llaman los colectivos. Los colectivos son un grupo de personas que aterrorizan las calles de Venezuela, sembrando la violencia y persiguiendo a cualquiera que muestre la más mínima oposición al chavismo. En España no tenemos grupos paramilitares, no tenemos grupos parapoliciales, no tenemos colectivos, pero lo que sí tenemos son sindicatos. Bienvenidos a vuestra aldea. Hombre, los sindicatos no son grupos paramilitares, pero se parecen mucho. Controlan y monopolizan la violencia en las calles, controlan los scratches, las movilizaciones, las huelgas, las protestas, y siempre las utilizan de forma instrumental para defender al gobierno. Desde luego, si no es un grupo paramilitar, se parece bastante. Pero no creéis que lo hacen por ideología, afinidad o porque creen en algo justo. Lo hacen porque, al igual que los grupos paramilitares, los colectivos o los parapoliciales, tienen su recompensa económica. Y lo que vemos aquí es esa recompensa. Fijaros qué curioso. Lo que estáis viendo ahí es un grupo, perdón, es una línea de subvenciones de nuestros impuestos de ayudas directas a los dos grandes sindicatos. Lo primero que llama la atención es que hay dos franjas de colores, una rosa y otra azul, y que siempre, coincidiendo con el rosa, se eleva y de qué manera los pagos a los sindicatos. Ya os habréis imaginado que la franja azul corresponde a los gobiernos del Partido Popular y las franjas rosa corresponden al gobierno o a los gobiernos socialistas. Si pudiéramos poner al lado una gráfica de movilizaciones sociales promovidas por los sindicatos, veríamos cómo, curiosamente, la curva, lejos de ser paralela, sería totalmente inversa, siendo más elevada en los gobiernos de la franja azul que los de la franja rosa. Pero llama especialmente la atención la última parte, la que corresponde a Pedro Sánchez. Y es que desde que este tipo entra en el gobierno, la subvención o el pago a sindicatos se dispara. ¿Y de qué manera? Llegando incluso a doblar la marca más alta. El récord de financiación de los sindicatos lo tenía Zapatero con 15,7 millones de euros. Al poco de entrar este personaje, ya se llegó a los 17 millones, pulverizando el récord de Zapatero. Pero en el momento que salieron a relucir todos los casos de corrupción de este sinvergüenza, que fue en el año 2024, ya se pasa a la grosera y obscena línea que veis ahí. Se pasa de 17 a 32, se duplica. Una línea prácticamente vertical, brutal. En un solo año se ha dedicado más dinero de nuestros impuestos a comprar gambas que todo lo que se gastaron prácticamente durante el periodo de Rajoy. Brutal. Si esto no es un grupo de presión controlado y financiado de forma paralela al gobierno, que venga Dios y lo vea. De hecho, curiosamente, durante la época de Pedro Sánchez, a pesar de todos los escándalos de corrupción, que insisto, nacen en el 24, cuando se dispara la línea hacia arriba, no ha habido ni una sola protesta en las calles. Es más, los sindicatos se han movilizado para protestar por lo que pasa en un país, zona geográfica o lo que usted quiera llamar, denominada Palestina.
como que los españoles no tuvieran problemas, como que los obreros llegaran a fin de mes, como que el alza de precios de los alimentos básicos o el acceso a la vivienda no fueran problemas de este país ni de la clase obrera. Ante una corrupción brutal, una subida de los alimentos nunca vista y tener que compartir piso con 50 años, los sindicatos salen a las calles a reventar vueltas ciclistas y a protestar contra Palestina. Pero es más, al albur de esas generosas subvenciones de Pedro Sánchez, incluso tienen la poca vergüenza de hacer movilizaciones y manifestaciones, atención, contra la oposición, al más puro estilo de las organizaciones paramilitares o colectivos. Esto es lo que hay. Y desde luego, con esa generosa financiación, no me extrañe que se la pasen todo el día zampando. No tienen que hacer nada, no tienen que luchar contra a favor de las clases obreras, tienen que estar calladitos y yo creo que ante el aburrimiento se dedican a comer. De hecho, yo creo que si los sindicalistas adoptaran esa moda woke de convertirse en Terians, no serían gatos, no se considerarían perros, no se identificarían con caballos, sino con langostas, percebes o camarones. Un grupo de presión que agita las calles, que las moviliza a su antojo, que protesta contra la oposición y no el gobierno, cuando desvía el tiro hacia Palestina y no hacia el precio de la vivienda, no es un sindicato. Es una organización paralela al gobierno. Y de ahí no me bajo. Nos vemos mientras nos dejen aquí, en vuestra aldea.